Hola chicos, y para colocar las copas prehormadas a un top que ya está listo, vamos a necesitar lápiz y regla, algunos alfileres, una aguja lanera o aguja punta roma y un pedacito de hilo con el que tejimos el top. Comencemos. Y bien chicos, lo primero es asegurarnos que la copa que seleccionamos se ajusta a la medida de la copa que hicimos. Entonces, la sobreponemos de esta manera y lo que nos interesa es que no sobresalga en los bordes, miren. La colocamos así. Si de casualidad esta copa le sobresale un poco, les llega a quedar algo así, toman la medida, no hay problema, esta copa perfectamente la pueden cortar y ajustar a la medida que necesiten. Bien, entonces una vez que tengamos nuestra copita lista, vamos a seleccionar la parte que va a ir hacia adentro, ¿sí? O sea, lo que no va a quedar visible. Entonces, una vez que ya hayamos seleccionado la parte que va a ir hacia adentro, o sea, lo que no se va a ver, tomamos nuestro lápiz y regla, la aplanamos así bien para poder trabajar sobre ella y lo que vamos a hacer acá es un borde de 1 centímetro de ancho. Ese borde va a quedar aquí, miren, ese va a ser este centímetro. Aquí a mí me gusta hacerlo de mínimo medio centímetro. Acá lo voy a hacer de 1 centímetro para que dé más seguridad, pero ustedes lo pueden hacer tan ancho como deseen. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir separando 1 centímetro, fíjense, medimos 1 centímetro y vamos marcando. Vamos a hacerle como este pequeño borde. De 1 centímetro. Cuando estemos llegando a la esquina, fíjense, ya marqué todo el centímetro. Vamos a hacer lo mismo por todo esto hasta llegar nuevamente acá. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final, fíjense. Ya hice todo el borde de 1 centímetro de ancho. Ahora vamos a hacer la separación, que va a ser esta separación. Como les comenté, pueden hacerla tan ancha o tan pegadita como la deseen. Yo la voy a hacer también de 1 centímetro de distancia. Entonces, teniendo nuestra copa, simplemente lo que voy a hacer es coloco así, voy a ir marcando donde está 1 centímetro para que ese sea mi centímetro de separación. Y bien chicos, una vez que ya tenga todo señalado, acá me voy a apoyar con este crochet. Este es de 0.5 milímetros, pero pueden utilizar cualquier tipo de aguja que deseen. Lo que vamos a hacer ahora es, en cada uno de los puntitos, los vamos a atravesar para ir creando el agujerito. Bien, entonces simplemente vamos a perforar cada agujerito. La idea es que en el agujerito que hagamos pase la aguja con la que vamos a coser. Entonces se aseguran que la aguja lo atraviesa. Seguimos haciendo cada uno de los puntitos hasta llegar nuevamente acá. Y bien chicos, una vez que tengamos todos los agujeritos listos, esta va a ser la parte que va a ir hacia adentro y así se van a ver los agujeritos. Esta es la parte que va a quedar visible. Bien, ahora vamos a tomar hilo suficiente. En un extremo enhebramos la aguja y en el otro extremo vamos a hacer el nudo deslizado. Ahora tomamos nuestra copa y la vamos a posicionar. Aquí nos podemos apoyar con los alfileres. Voy a posicionar el centro y acá ya tengo posicionada mi copa. Esto va a ir así, lo estiro un poquitito. Voy a comenzar a coser en esta esquina. Tomamos nuestra agujita, atravesamos por un puntito. Fíjense que no tenemos que atravesar el punto completo porque la idea es que no se nos pase hacia la parte de afuera del top. Entonces solo vamos a tomar una hebrita de la parte de atrás. Atravesamos en la esquina. Acá cuando lleguemos al nudo deslizado, atravesamos la aguja allí. Esto es simplemente para reforzar este comienzo.
esta hebrita que tengo acá, que es la del comienzo, la puedo meter de una vez acá hacia adentro de la copa. Eso no se va a notar. Bien, y acá ya estoy posicionada en esta esquina. Acá en el centro vamos a meter la aguja nuevamente y la vamos a atravesar acá en cualquier puntito. Fíjense. La pasamos y antes de cerrarlo, fíjense, antes de cerrar, volvemos y metemos la aguja por acá. Ajustamos. Esto no debemos apretarlo demasiado porque si no, cuando nos coloquemos el top y lo estiremos, es muy probable que esto se rasgue y rompa la copa. Bien, por lo tanto, cada puntada debe quedar un poquito suelta. Bien, ya hicimos la primera esquina. Siempre vamos a ir posicionando la copa. Buscamos el siguiente agujerito, atravesamos la aguja, buscamos donde queremos que salga. Aquí, como no hay un punto específico, simplemente nos vamos a guiar más o menos por donde está cada agujerito. Allí nos aseguramos de atravesar una hebra. Pasamos la aguja y antes de que esto se cierre, volvemos y pasamos la aguja por acá. Ajustamos un poquitito, fíjense que no lo estoy dejando muy apretado, sino un poquito suelto. Repetimos una vez más, atravesamos la copa, buscamos donde queremos que salga en la parte de acá del top. Fíjense que solo estoy tomando una hebra. Paso la aguja y antes de cerrar esto, paso la aguja por acá. Ajusto un poquitito, no aprieto demasiado y voy a seguir repitiendo hasta llegar acá a la esquina. Como pueden ver, esto es súper sencillo de realizar. Y bien, chicos, acá ya casi estoy llegando al centro. Estoy en el puntito antes del centro. Retiro el alfiler y cada vez que lleguemos a una esquina vamos a repetir esto mismo. Vamos a hacerlo 2 veces. Entonces, acá en la esquina hago la primera puntada, fíjense que no la estoy apretando demasiado, y hago una segunda puntada allí en el centro. En la parte de atrás no estoy saliendo por el mismo puntito, sino que estoy tomando el de al lado. Fíjense, aquí está el primero y aquí está el segundo. Paso la aguja, ajusto, de esta manera me queda la esquina. Sigo repitiendo por este costado exactamente lo mismo. Cuando llegue a esta otra esquina hago lo que acabo de hacer y voy a finalizar en la parte de acá. Dejo el último agujerito, ajusto y una vez que lleguemos acá al final, fíjense, vamos a buscar un puntito acá, cualquiera de los que estén más cercanos. Hacemos un pequeño remate pasando nuevamente la aguja por este agujerito. Ajustamos este nudito, si lo ajustamos bien, y ya podemos ocultar la hebra en algunos puntos por la parte de acá atrás. Entonces empezamos a ocultar esta hebra y cuando ya lo hayamos pasado por algunos puntitos suficientes la podemos cortar. Y esta es una manera muy sencilla de colocar la copa prehormada a un top cuando ya está listo. De esta manera queda por el frente. Fíjense que la idea es que no se note donde hicimos cada puntada. Espero este tutorial les sea de bastante utilidad. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.